Ok, muy buenas noches amigos de Estoy Aprendiendo, bienvenidos a nuestra clase número 3, hoy teorías de control motor. Y pues básicamente quiero ir contándoles la parte del análisis del movimiento corporal a través de las teorías que han marcado de una u otra forma el actuar de los terapeutas, sean físicos, ocupacionales, de lenguaje e inclusive pues algunos médicos especialistas han tomado estas referencias teóricas y nos han ayudado a plantear los resultados, el análisis e inclusive los procesos de intervención con nuestros pacientes. Entonces, bienvenidos a este espacio de revisión en esa parte teórica. Pero quise hacer algo un poco diferente, porque la teoría está en los libros, en las copias que les mandé, y lo que quise fue relacionarlo de una vez con un caso pues bastante básico. Cuando digo un caso bastante básico es que no nos especifica muchos elementos del desarrollo psicomotor o de las alteraciones en el control motor, pero nos da unos elementos clave que a la vez son transversales de muchos de los pacientes a los cuales nos enfrentamos a la hora de hacer estos procesos de análisis del movimiento corporal. Entonces, les voy a ir contando también el caso y lo voy relacionando con lo que nos dice la teoría. Así podemos ir revisando entonces la parte pues teórica, pero también cómo la podemos aterrizar en ese mundo real, en ese momento de la interacción con nuestro paciente. Algo muy interesante es que antes de yo revisar lo de control motor, yo había hecho algunos entrenamientos, por ejemplo, el entrenamiento en neurodesarrollo, entrenamientos en Perfetti, y uno se vuelve muy puntual, o sea, como muy técnico, y de verdad sirve. O sea, cuando uno aprende una técnica y la aplica sobre el paciente, lo más probable es que funcione sobre ese paciente. Pero siempre me faltaba algo más, es como el proceso de análisis de la aplicación de esa técnica. Y esto es lo bonito de control motor. Control motor me permite hacer ese proceso de reflexión sobre los procesos técnicos que yo estoy colocando como propuesta de intervención con el paciente que yo tengo. Entonces, básicamente, entender las teorías de control motor también nos como que nos abre ese campo de reflexión y de análisis, pero a la vez también nos explica por eso hago esto, por eso es que la carga de peso debe ser así, por eso es que cuando trabajamos Perfetti estamos trabajando en rangos de este tipo. Y pues eso hace también que podamos verificar si realmente la técnica que estoy haciendo puede ayudar de forma eficiente a nuestro usuario, a nuestro paciente, o puede ser otra que a la vez pueda tener mejor efecto. Recuerden que no todas las técnicas sirven sobre los mismos pacientes o con el mismo paciente. Y eso hace que nosotros podamos encontrar la mejor técnica, las mejores herramientas o combinarlas, y eso nos permite tener un mejor efecto sobre nuestro paciente, pero a la vez tenemos entonces que volver a revisar esos conceptos de las teorías de control motor. Enmarcando entonces este concepto es que toda la parte de la movilidad o el movimiento corporal se basa en una interacción, que es lo que tenemos aquí en el centro. Esto es el movimiento. Y es esa relación o ese resultado, porque el movimiento es un resultado, es la interacción entre las capacidades del individuo, toda la parte del entorno, ¿sí? O el contexto, inclusive también el ambiente y la tarea, lo que estoy desarrollando. Y a la vez, cada uno de esos elementos se puede subdividir. Por ejemplo, la tarea, pues para cumplir con la tarea, yo tengo que tener unos elementos como la estabilidad, la movilidad, toda la función manual implicada, pues si es una actividad que me involucre función manual, aunque la mayoría de actividades para el ser humano involucran una función manual, sea pasiva o activa. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, sí, estamos haciendo todo el patrón de marcha, pero nuestras manos sirven de balance. De una u otra forma están participando, directa o indirectamente, la función manual.
En ese orden de ideas también tenemos el contexto en donde puede ser regulado, normalmente los espacios terapéuticos, y lo ideal sería así, que nuestros espacios terapéuticos sean regulados, que estemos dando los inputs, ¿cierto? O la estimulación y que todos los elementos estén organizados y yo tenga el control del espacio, pero también hay espacios en donde no están regulados. Un ambiente en donde definitivamente el piso está mojado, nunca ha estado mojado, pero hoy está mojado, eh, se, se dañaron entonces el ascensor, tenemos escaleras en donde se puede modificar no solamente pues la parte de la tarea o la función, sino que el ambiente me está haciendo, obligando de una u otra forma a modificar los patrones de movimiento que yo ya tenía planeados. Y pues la parte del individuo en donde tenemos que ver es que su función cognitiva, y la función cognitiva es determinante para poder yo entender el movimiento y aprender del movimiento. También tener entonces toda la función, ¿sí? O sea, toda la capacidad para moverme, para cumplir con la demanda motora como tal, que es la acción. Y definitivamente los elementos de los sentidos y cómo yo interpreto esa información sensorial, pues me permiten tener todos los o completar los elementos que se requieren para poder cumplir con el movimiento. Y todo esto está regulado con unas teorías. Esto es lo que comprendemos como control motor. Es una interacción. Y si ven que es una interacción de muchos elementos, cuando nosotros estamos hablando de movimiento corporal, estamos hablando de una serie de secuencias, de procesos y subprocesos que me llevan entonces a ejecutar la acción. Pero que es ejecutar la acción no es simplemente la acción como tal, sino que es el resultado de esa interacción. Por eso es tan complejo lo del movimiento corporal, por eso esto ya es un campo de conocimiento, en donde cada vez tenemos que ver cada herramienta o cada proceso e ir analizándola y cómo puede influir entonces en o alterar el movimiento del sujeto. Las teorías entonces son ideas, ¿sí? Son ideas abstractas en donde se empiezan a comprobar para poder entonces decir, yo creo que este movimiento puede responder o este resultado del movimiento corporal pues, es el resultado de este elemento como tal. Y se hace el reconocimiento de cuáles son las categorías o las variables que me pueden entonces dar referencia a ese movimiento. Y eso es lo que vamos a hablar entonces de las teorías de control motor, que son bien interesantes. Pero primero quiero contarles como un caso, como les decía, un caso básico, pero transversal, y es que tenemos a Wilson, escogido nombre Wilson, tiene 2 años, tiene un diagnóstico de una parálisis cerebral, es de tipo una cuadriparesia espástica y pues se hizo una evaluación rápida, sí, un screening, y en ese screening se encontró que tenía unas activaciones cefálicas no eficientes, pero que al final pues le daban más o menos unos 30 segundos de activación, o sea, que no controla la cabeza todavía, pero que tiene algunas activaciones cefálicas, pero menos de 30 segundos, ¿sí? Entre 20 y 30 segundos, pero después todo el patrón o el control motor desaparece, haciendo que el niño no pueda entonces todavía controlar su cabeza. Esto, pues es en posiciones, por ejemplo, bajas como prono con apoyo en antebrazos, ¿sí? Y en sedente. Y pues definitivamente también en la evaluación se encontró que él no logra prono con apoyo en antebrazo solo, o sea, no puede asumir la posición y que sedente tampoco, o sea, no asume ni por transiciones ni por mantenimiento entonces de forma independiente. Que levanta la cara, o sea, no con control cefálico, sino que levanta la cara, ¿sí? Hace con, entonces extensiones, pero muy cortas, y sí hay un apoyo desde la pelvis. Si desde la pelvis se apoya, él puede entonces tomar como palanca ese apoyo de la pelvis y entonces tratar de levantar, ¿sí? Su cara, ni siquiera toda la cabeza, sino su cara, pero que sí, sin el apoyo de la pelvis no lo puede lograr. Esto es un dato bastante interesante. Ahora vamos a ver por qué. No rola, no asuma ninguna otra posición. Recuerden que tiene 24 meses
¿sí? Entonces, pues básicamente el niño está disminuido en su función motora, vamos a verlo más adelante, está disminuido en su función motora y podemos también encontrar que los rangos de movilidad a nivel articular no presenta, pues parece que ninguna dificultad. Sin embargo, en el tono muscular se encontró que tiene una espasticidad moderada, una escala de Ashworth número 2. También que en la interacción el niño responde más a estímulos visuales que a nivel auditivo. Eso pareciera a nivel general, ¿sí? Cuando uno tiene este tipo de casos, entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo puedo plantear? ¿Qué puedo reconocer? ¿Qué es lo primero que voy a evaluar? ¿Cómo entonces voy a direccionar mi proceso? Y eso depende de los entrenamientos que uno tenga, de la experiencia que uno tenga, de todo el proceso eh, también del espacio o el ambiente, del tipo de sesiones, de todo el proceso de apoyo que tenga con los familiares, del apoyo que tenga con otros profesionales, así uno va planteando pues todo su proceso, no solamente de evaluación, sino también del análisis de cuál sería el mejor enfoque que podría responder a este sujeto o a este caso. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden que si me interactuamos, me puedo conectar más. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor, todo bien. Bien. Entonces, empecemos con una de las teorías. Y hay una teoría que es la teoría más antigua, ¿cierto? Que podríamos decir que es la más antigua, que es la teoría refleja. Esta teoría refleja de Charrington es muy importante porque Charrington realmente sentó las bases de la explicación a nivel del sistema nervioso central de cómo entonces se podría dar, o tuvo una primera idea de cómo se podría dar el movimiento. Lógicamente, si uno ve ahorita la teoría refleja de Charrington, uno diría, bueno, sí, es bastante arcaica, pero además de eso, o hay que tener en cuenta que no teníamos neuroimágenes y que él la planteó más o menos a entradas de 1900. Pero lo que hizo él fue demostrar que el ser humano responde a una serie de estímulos y que de esa serie de estímulos puede entonces responder de igual manera y está basado en diferentes niveles a nivel del funcionamiento motor. Lo que él encontró fue que los tendones y los músculos respondían a una serie de presiones y que esa serie de presiones o de movimientos que el llamó después estímulos tenían una respuesta y esa respuesta no estaba gobernada por otras estructuras superiores, sino que estaban gobernadas o se daban las respuestas en ese mismo nivel. En ese orden de ideas, encontró que los reflejos osteomusculares y osteotendinosos podrían ser la base y el origen del movimiento corporal. Por lo tanto, él decía que el reflejo es el componente principal del movimiento y que nosotros funcionamos por reflejo. Cuando nosotros damos el primer paso, esa presión que hacemos sobre la articulación del talo, esa presión que hacemos sobre la articulación de la rodilla, de la cadera inclusive, hace entonces que se activen una serie de cadenas musculares, ¿sí? Músculos específicos o directamente relacionados con la marcha, y que eso a su vez llevaba entonces a que hubiera otros reflejos que fueran subiendo a nivel de la espina, ¿sí? Del tronco, y que pudieran entonces favorecer la aparición de un movimiento que más adelante podría volverse voluntario, pero dependiendo de la organización o la cascada de reflejos que hubieran. Esto fue supremamente interesante porque cambió, o sea, no había una explicación más fuerte antes de esto. Y pareciera que, pues, Sherrington en ese momento tendría razón, y es más, tiene razón en los componentes de respuesta, refleja, porque cuando encontramos que un paciente tiene una lesión a nivel de su cerebro, también encontramos que hay una modificación de la respuesta refleja osteotendinosa. Hay una relación directa, pero no es la respuesta completa a lo del movimiento, porque esto deja aparte a lo que hablamos ahorita del movimiento voluntario, y es que no necesito un reflejo específicamente para yo pensar en movimiento y hacerlo. De todas formas,
cuando el cerebro se dañaba o desde este concepto, cuando el cerebro se daña, pues entonces hay una serie de alteraciones, ¿sí? Reflejas que ya no, o como están alteradas, lo que van a hacer es que ese mismo reflejo va a impedir ese movimiento. Y esto lo trabajó mucho los Bobat, por ejemplo, en la técnica Bobat, porque ellos trabajaron o revisaron mucho y muy eficientemente esa parte de la influencia de las alteraciones a través de la espasticidad de toda la respuesta hiperrefleja que tenían los pacientes con parálisis cerebral, específicamente con espasticidad. Y esto sentó las bases también, ¿sí? De una terapéutica que hoy llamamos Bobat, que lógicamente ha ido evolucionando con todo lo que hemos podido ya reconocer de ese sistema nervioso. Pero entender que a veces todavía planteamos algunas actividades desde ese concepto reflejo es importante porque sí, cuando hay una lesión del sistema nervioso central, hay una alteración de ese proceso reflejo que puede ser el impedimento para que se desarrollen otras habilidades. Teniendo en cuenta esta teoría refleja y tomando el caso que habíamos hablado, pues ellos encontraron que esa teoría refleja si se da adecuadamente, ¿sí? O sea, si el estímulo y respuesta se da de forma adecuada y la cascada refleja se pueda desarrollar sin ninguna alteración, puede llevar entonces a una serie de funciones que llamamos desarrollo motor. Y es lo que buscaríamos con este niño. En el desarrollo motor de 2 años, uno esperaría que este niño ya estuviera haciendo mucho más que solo levantando esporádicamente la cabeza. Uno esperaría que al menos estuviera haciendo, ¿sí? Algunas carreras o que al menos estuviera marchando y con algún tipo de carrera. Ellos encontraron entonces que, o podemos explicar desde el marco reflejo, podemos encontrar que si esos reflejos se aumentan, pueden entonces el sujeto, como resultado de esa lesión, puede empezar a tener unas compensaciones posturales. Y estas compensaciones posturales Bobat la llamaba desalineación. Y todos sabemos que la desalineación es una de las alteraciones o de las posibles complicaciones que puede tener un niño con parálisis cerebral. Porque la desalineación me lleva entonces a deformidad y eso me lleva a todo un patrón de mayor alteración a nivel de la función o el control motor. Entonces, lo que planteaban o podemos ver de la teoría refleja es que los reflejos hacen compensaciones posturales, esas compensaciones posturales llevan a espasticidad, ¿sí? Y esa espasticidad me lleva a limitación del movimiento. Y esa limitación del movimiento lo más probable es que me lleva a más reflejos y así progresivamente. Cuando nosotros planteamos este caso desde la parte de la revisión de sus reflejos, porque sabemos que los reflejos es un componente ontogenético, o sea, natural, que los niños nacen con una serie de reflejos y que se van reorganizando e integrando durante un proceso neurológico, pues podemos entonces entender que cuando hay una alteración en esos reflejos, no solamente los primitivos, sino también a nivel osteomuscular, pues eso va a llevar a una limitación del desarrollo sensoromotor normal de este sujeto. Entonces, teniendo en cuenta este caso, podríamos revisarlo desde la teoría refleja. Ojo, yo voy a tomar cada teoría y lo voy a exponer desde pues, el caso, pero puede ser que algún caso o alguna teoría no me responda tan adecuadamente o me queden elementos por fuera de este caso, porque el ideal es como ir identificando cuál sería la mejor teoría que se va acercando y que me pueda dar mejores respuestas a la situación que tiene el niño. Otra teoría, ¿sí? Y esta teoría es un poquito paralela, ¿sí? O sea, se desarrolló después de lo de refleja, es la teoría, ¿sí? Jerárquica. Y esto es muy interesante porque yo soy de los que cuando hice el entrenamiento en neurodesarrollo fui muy formado en teoría jerárquica. Esa teoría jerárquica lo que me dice es que no. Lo más importante o la parte más importante, ¿sí? Es toda la parte superior y el cerebro se mueve
desde lo superior, medio e inferior. La corteza es la estructura más importante del sistema nervioso central, que es el telencéfalo o la corteza cerebral. Y ahí es donde empieza a ser el proceso entonces neurofisiológico del control motor. Y es más, es el que favorece el entendimiento de la tarea, las capacidades del individuo y toda la parte e inclusive puede empezar a reconocer el ambiente. En ese orden de ideas, el telencéfalo es el que tiene la capacidad para entender todos los elementos para poder comprender la actividad o la función. La teoría jerárquica entonces dice, sí, es el telencéfalo, pero cuando nosotros nacemos, el telencéfalo no tiene el control. Por eso hablamos que nuestro desarrollo neurológico es caudal cefálico. ¿Qué significa ese concepto de caudal cefálico? Significa que cuando nacemos nosotros no tenemos el control cortical, sino que se le ha dado la función a la parte inferior. Pero cuando nosotros estamos interactuando en este medio ambiente, y vamos desarrollando capacidades, habilidades, pues entonces se va integrando y va pasando lo espinal al tallo cerebral y el tallo cerebral a la corteza, que ahí es donde decimos tenemos toda la parte del funcionamiento cortical. Es donde el cerebro ha tomado todo como el control. Y eso es la teoría de la neuromaduración. Y es que nosotros maduramos, sí, maduramos a través de la estimulación. Esta teoría jerárquica plantea algo muy interesante, ¿sí? Que yo utilizaba mucho y es el concepto de fenómeno de liberación. El fenómeno de liberación es cuando un paciente ha sufrido una lesión de la corteza. Como estamos ahorita modulados, o sea, controlados por la corteza, ¿qué pasa cuando el telencéfalo o la corteza se daña? Pues las estructuras que estaban inferiores, el tallo cerebral y la médula espinal, que tenían el control en algún momento de la vida, pues ya no la tenían, pero si se daña el telencéfalo, entonces ellos vuelven a tomar el control. Y tomar el control significa entonces que ellos ya son los que empiezan a empezar a regular, pero que de una forma pues inadecuada, porque si empiezan a regular son con procesos motores básicos, porque la parte espinal y el tallo cerebral funcionan a nivel o sea, funcionan a nivel reflejo, de solamente respuesta, estímulo-respuesta. Por eso entendemos que un paciente con lesión a nivel del cerebro, entonces empieza a presentar una serie de alteraciones a nivel motoras muy básicas, lo que llamamos primitivos. Por eso encontramos reflejos primitivos, aumento de los reflejos osteotendinosos o inclusive inhibición de esos reflejos osteotendinosos, como lo encontramos en un evento cerebrovascular, en una lesión o en un trauma craneoencefálico o en una parálisis cerebral. Este concepto es bien interesante porque, pues, siempre nos está diciendo que nosotros podemos ir avanzando desde el proceso más básico al más alto, ¿sí? Según la jerarquía de nuestra organización del sistema nervioso central. ¿Eso qué lleva? La teoría jerárquica colocó algo bien interesante, es los desarrollos, ¿sí? El desarrollo motor, ¿cierto? Nos colocó y nos dice, hay un desarrollo ontogenético a nivel sensoromotor. Entendemos que el niño entonces primero puede adoptar la posición supino, después entonces prona, después entonces se empieza a combinar supino con prono, que es rolado, después pasa a sedente, después entonces de rolado a sedente, de sedente a cuadrúpedo y de cuadrúpedo a bípedo. Esto pues nos marca mucho, sobre todo a los neurodesarrollistas, porque nosotros buscamos en neurodesarrollo que haya una secuencia. Esa secuencia ontogenética pues a veces nos guía dentro del proceso de intervención. Entonces, cuando un niño nos llega, tiene 24 meses y ese 24 meses apenas el niño se está sentando, no está colocándose en bípedo todavía, no está marchando, pues nosotros fácilmente decimos, venga, es que hay un retraso en el desarrollo psicomotor. Es más, yo diría que es otra cosa más grave, pero ahí ya tiene su retraso en el desarrollo psicomotor. Pero cuando ya hablamos de un niño de 24 meses que ni siquiera sostiene bien la cabeza y que entonces no está logrando un posicionamiento en prono con apoyo en antebrazos,
como sucede con este paciente, pues estamos diciendo que definitivamente tiene una alteración neurológica bastante importante. Además de eso, entonces la teoría jerárquica colocó unos niveles que se llaman los niveles de desarrollo neurológico, que nos guían en neurodesarrollo todo el tiempo. Y es, nosotros cuando nacemos tenemos reflejos, después de los reflejos se integran para las reacciones de enderezamiento, las reacciones de enderezamiento se convierten en reacciones protectivas y las reacciones protectivas, bueno, se integran, ¿cierto? Y funcionan en un nivel más alto que son las reacciones del equilibrio. Todos estos niveles, ¿sí? Pues me llevan a que yo pueda funcionar. Si yo ya tengo reacción de enderezamiento, en algún momento si necesito las protectivas y las de enderezamiento, van entonces a aparecer o se van entonces a convertir en elementos más elaborados del control motor, que después lo llamamos ajustes posturales, que después lo llamamos en estrategias del equilibrio, que después lo llamamos equilibrio como tal, bueno, o estabilidad, como habla el control postural. Pero la teoría jerárquica me explica eso. Y si yo veo a este niño desde la teoría jerárquica, yo tengo que identificar en qué nivel está. Por ejemplo, aquí sería interesante es, tiene 2 años, tiene reflejos, reflejos primitivos, ¿sí? Reflejos entonces o reacciones de enderezamiento, reacciones protectivas, reacciones del equilibrio. Ok, tendría que evaluarlo. Yo creería que no. Y además dentro de esa teoría diría, listo, ¿cómo está entonces el supino? ¿Cómo está el prono? ¿Está alineado, desalineado? ¿Cómo está, cómo es la reacción, el ajuste en esas posiciones? Sabemos que no está siendo rolado, sabemos que no está siendo sedente. O sea, ya ahí podemos identificar fácilmente que hay una alteración en su desarrollo sensoromotor, teniendo la teoría jerárquica como principio o como marco de referencia. Hay una teoría también que es la teoría de la programación motora. Y la teoría de la programación motora nos dice que nosotros tenemos unos engramas neurológicos que inclusive nacemos con ellos. O sea, nosotros no aprendemos a respirar. Recuerden que cuando nosotros nacemos o en el momento antes de nacer, nosotros no respiramos con los pulmones. Nosotros respiramos a través del cordón umbilical. Cuando nacemos, hacemos todo el proceso de inhalar, lloramos, inhalamos y lo que hacemos es activar toda la función respiratoria, que es pues, la que nos va a dar la función cardiorrespiratoria, ¿sí? En el ambiente que ya estamos pues, después del nacimiento. Pero nosotros no tenemos que esperar, o sea, en ese momento no tenemos que esperar a aprender a respirar. Nosotros ya tenemos en nuestros genes, ¿sí? En nuestro desarrollo ontogenético, nosotros ya tenemos unos engramas básicos. Y esta teoría es chévere porque nos dice que nosotros tenemos unas funciones neurológicas motoras básicas que vienen con nosotros. Entendemos, por ejemplo, la parte de la deglución. Nosotros encontramos, sí, esos son reflejos de supervivencia. Entonces los encontramos y que a nivel reflejo, pero yo hablo más de engramas, que lo tenemos ahí, lo tenemos ya colocado y que pues definitivamente esos engramas se van a ir reorganizando y evolucionando para poder lograr muchas más habilidades. La teoría de la programación motora es muy interesante, sobre todo para los pacientes con evento cerebrovascular, y vamos a revisarlo cuando estemos viendo técnicas. Por ejemplo, en Relay Motor, que es reaprendizaje motor, hay algo muy interesante, es que el paciente, como alguna vez ya caminó, entonces el paciente ya quedó con los engramas necesarios para volver a caminar. Ahora bien, hay elementos sensoromotores y biomecánicos que lo vimos la semana pasada o la clase pasada, que pueden interferir en que él vuelva a caminar adecuadamente, pero hay un engrama que ya se organizó y que esos engramas van a favorecer el proceso de reorganización, ya hablándoles de la neurorehabilitación, va a favorecer ese proceso. Eso es muy interesante porque un paciente con evento cerebrovascular o muchos pacientes con evento cerebrovascular vuelven a recuperar espontáneamente la marcha. Pero ojo, recuperar espontáneamente la marcha no significa que van a marchar adecuadamente, o sea que lo van a hacer bien. Esto es importante porque por eso es que nosotros tenemos, y lo que les decía,
ver los elementos biomecánicos, ver los elementos sensoromotores, articular todo para saber qué debo o qué puedo hacer dentro del proceso terapéutico para que la marcha que se podría recuperar a nivel espontáneo sí sea lo más eficiente, ¿sí? Eficiente posible. Recuerden que la economía, ¿sí? Ahorrar energía y la eficiencia son los principios del control motor. Habíamos hablado en la primera clase que sí, el paciente va a caminar. ¿Cómo va a caminar? Arrastrando todo el segmento. Ok, inadecuadamente. Ok, una marcha o agazapada o cargada, ¿cierto? O hemiparética. Todas esas marchas al final afectan, ¿sí? Otras estructuras e inclusive pueden limitar la misma marcha por alteraciones sensoromotoras o biomecánicas. Esta también técnica me dice, no es necesario, ¿sí? La estimulación de un reflejo para el movimiento. Y esto también es muy interesante porque en Bobat a veces utilizamos la reorganización de o la estimulación, el trabajo de la función eh, refleja para lograr o integrarlo y lograr un nivel mucho más alto del movimiento. En la planeación motora dice no es necesario porque yo puedo utilizar otras estructuras que no sean las del telencéfalo para poder favorecer esos engramas motores. Por ejemplo, como el tallo cerebral a través del mesencéfalo y también el cerebelo, también entonces, y también el de los núcleos de la base. Esto lo vamos a profundizar un poco cuando estemos viendo técnicas, por ejemplo, en Real Motor, pero es que siempre el paciente puede tener la esperanza de recuperar su función motora porque en algún momento, o al menos desde esta teoría, en algún momento él ya lo había hecho. Él ya había hablado, él ya había caminado, él ya había agarrado, él ya había destapado una botella. Y en algún momento eso se quedó, se dañó, pero recuerden que cuando se dañó, sí hay otras estructuras que le ayudaban a ese proceso. Núcleos de la base, cerebelo, tálamo. Y entonces, teniendo en cuenta si esas estructuras están bien, favorecer la interacción puede hacer que rápidamente se organicen esos engramas motores y el paciente pueda recuperar. ¿Qué sí es el principio de la teoría de la programación motora? Es que tiene que tener experiencia, o sea, debe hacer, debe hacer. Tenemos que volver a agarrar, tenemos que volver a caminar, tenemos que volver a, o sea, tenemos que hacer, tener la experiencia motora para poder volver a estimular esos engranajes o esos engramas motores, pues es determinante para que el paciente se recupere. Eso es de la programación o pues, de la programación motora. También tenemos, bueno, entonces, viéndolo desde este caso, a la teoría de la programación motora me dice, bueno, algo importante es que esto está desde la biología, o sea, que Wilson desde su biología ha tenido, ¿cierto? O tiene unos engramas básicos que pueden ayudar a que el paciente o que él pueda desarrollar otras habilidades, pero que tiene que tener experiencia, esa experiencia sensorial, esa experiencia de estimulación para poder favorecer, sí, o aquí, organizar esos engramas, porque pues en el caso de Wilson no los tenía porque nunca caminó, porque nunca gateó, pero que con los básicos podemos empezar a ir estimulando otros engramas y poder llevarlo a la acción, que eso es lo que buscamos. ¿Cuál es la acción? Pues que levante la cabeza, sostenga más tiempo viendo al papá entrar con un juguete nuevo y que ya no sean 30 segundos, sino que sean 45 y que esté más alineado cada vez más y así pueda pasar a un minuto, que ya hablemos de estabilidad en el cinturón escapular y la suma de todos esos elementos me lleve entonces a todo el desarrollo de esas habilidades que queremos. Una de las limitaciones de la programación motora, mire que no estoy hablando tanto de las limitaciones, eh, pues en algunas teorías, es que dice las sensaciones no son tan importantes. Esto es una limitación desde el concepto que tenemos ahora un poco más grande, porque sabemos que las sensaciones son determinantes. Él más bien dice, no, el engrama está ahí y el engrama entonces va a ayudar si se hace la acción, pero que la respuesta, por ejemplo, al frío o al calor,
¿sí? O inclusive el estado emocional del paciente no va a interferir tanto en ese engrama. Y es algo que nosotros tenemos que, o ahorita reconocemos que nosotros no somos solo la parte motora ni sensorial, sino que también somos emocional y cognitiva. Y que definitivamente sí, emociones a nivel, por ejemplo, una tristeza o una depresión, pueden o inclusive estar muy alegre y estar como que participando, pueden modificar ah, a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro y hacer que puedan entonces tener mejor impacto o un desarrollo, las actividades que hacemos tienen un mejor impacto dentro del proceso terapéutico. Entonces, me, me parece interesante como resaltar eso. No estoy diciendo que no, o sea, no hay que utilizarla, sí hay, pero que podemos combinarla y teniendo en cuenta que nosotros somos sensoromotores cognitivos emocionales. La teoría de los sistemas, sí, esta es bien interesante, se viene trabajando desde hace algún tiempo y Breistein lo que hizo fue colocar cosas muy interesantes, porque él ya habló de postura, ¿sí? Él ya habló más de la parte del cuerpo como tal, de la interacción, y él fue el que colocó esos elementos biomecánicos y elementos sensoromotores. O sea, el cuerpo es una estructura. Esto es un segmento que está unido por una articulación y eso cumple funciones biomecánicas. Y que si esas funciones biomecánicas no están, van a afectar los elementos sensoromotores, desde lo más básico como el tono muscular a lo más elaborado como la ubicación espacial o el equilibrio. En ese orden de ideas, Bernstein amplía, o sea, da un salto muy grande y nos dice que la teoría eh, o el control motor no es o de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, es más bien una interacción constante de afuera hacia adentro, aferente, eferente, ¿sí? Inclusive de sí mismo, ¿cierto? El mismo cuerpo, pero que tiene que ver entonces con diferentes elementos internos y externos. Entonces él dice, los movimientos son una interacción de muchos sistemas, muchos, y que las sensaciones también son importantes y los sentidos, la parte vestibular, la parte oculomotora, la parte visual oculomotora, la parte táctil, son determinantes para tener un control motor. Y los elementos biomecánicos, pues mucho más, en el sentido que son los que están respondiendo yo como en mi cuerpo y elemento en este mundo que está influido por la gravedad. Colocó, o cuando nosotros hablamos de la teoría de sistemas, o cuando nosotros estamos abordando un paciente y reconocemos que el paciente puede tener una postura, por eso cuando nosotros aprendemos un deporte y lo entrenamos por mucho tiempo, pues tenemos la postura o el cuerpo de ese deporte. Por ejemplo, las patinadoras tienen un cuerpo muy específico, ¿sí? Poco pecho, más bien más piernas, la cola muy grande, porque son patinadoras. Las nadadoras tienen unas características, los que juegan béisbol tienen unas características, los boxeadores tienen unas características, porque la estimulación y la interacción de nuestro cuerpo con la actividad va modificando esa serie de posturas. Pues resulta que los seres humanos entonces tenemos también unas posturas que desde pequeños nos van a proteger o nos van a favorecer, ¿sí? A que podamos hacer ciertas actividades, como cuando un niño está boca abajo y levanta la cabeza. Eso él lo llamó, y más adelante lo vamos a revisar en técnicas que se llaman sinergias posturales. Preston fue el primero que acuñó esa parte y decir, hay sinergias posturales. Pues todos sabemos que en un paciente con evento cerebrovascular hay sinergias posturales. Hay una tendencia a flexionar el pulgar, sus dedos, las falanges, la muñeca, el codo y llevar entonces, y eso es una sinergia postural, ¿sí? Primitiva, patológica, que me va a llevar a alteraciones a nivel de función sensoromotora y función biomecánica porque todo el torque se pierde, porque hay entonces
un desbalance en agonistas y antagonistas, porque hay una limitación en la movilidad, porque el segmento entonces pierde balance y por lo tanto el paciente no puede activar adecuadamente, porque el punto de gravedad se puede afectar por esos elementos que se están desalineando, porque los puntos de presión entonces cambian y eso puede generar escaras o pueden llevar a desalineación. Y eso es lo que se puede explicar desde las alteraciones, desde esas sinergias posturales, que fue o que es y que yo utilizo muchísimo a nivel de intervención con varios pacientes. La teoría de los sistemas, y teniendo el caso aquí de Wilson, ejemplo, es que yo puedo encontrar como una de las grandes dificultades de Wilson es el poder elevar, ¿cierto? Esa cabeza, o sea, es vencer que no se está enderezando. Si hablamos de la función sensoromotora, diríamos, es que él no se está enderezando, sí, no se está enderezando, pero es porque su punto de gravedad, ¿dónde está? Y eso sería lo primero que hay que evaluar. Levanta la cara solamente, no puede levantar la cabeza porque su punto de gravedad está demasiado anterior. Lo más probable es que también los puntos de presión que se está ajustando y la base de sustentación que está haciendo es tremendamente inadecuada. ¿Cuál es la base de sustentación de él? Pues está acostado. La base de sustentación que utiliza entonces para estar acostado boca arriba o boca abajo, porque un bebé cuando está acostado también tiene un punto, ¿cierto?, de apoyo que es la base de sustentación y debe estar bien distribuida. Eso me lleva a puntos de presión que me puede llevar, por ejemplo, ahí podríamos encontrar a nivel biomecánico que Wilson podría tener alteración o posibilidad de escaras o de mayor desalineación desde toda la explicación desde lo biomecánico. Y lógicamente, pues eso no permite, al no vencer la gravedad y no poder alinearse, pues me lleva a una disminución de las bases de sustentación y la base de sustentación es la que me permite después hacer activaciones cefálicas. Recuerden que el poder levantar la cabeza, pues tiene que tener un apoyo y ese apoyo normalmente me lo da el prono con apoyo en antebrazos, o sea, esos antebrazos. Al yo reconocer también que los límites, o sea, no tenemos base de sustentación, por lo tanto los límites de estabilidad son muy pobres, pues este bebé simplemente no tiene la seguridad a nivel vestibular para poder entonces elevarse, porque va a sentir que se cae y es más, pues se va a caer en posiciones bajas, pero si yo lo coloco en sedente se va a caer y si yo lo colocaría en bípedo, pues lógicamente también, o sea, no tendría toda esa parte del soporte. Y eso me lleva también a reconocer en este sujeto, y por eso es que yo la teoría de sistema lo utilizo mucho, casi siempre en mis pacientes, es porque yo tengo que reconocer, bueno, cómo está entonces la estabilidad, ¿cierto? ¿Cómo está esa percepción espacial? Porque vamos a decir, ¿cómo así percepción espacial en un niño tan pequeño? Arriba, abajo, sí. Desde pequeño estamos en ese proceso de reorganización del espacio. Eso es bien interesante porque la teoría de sistemas me dice que inclusive un niño empieza a organizar lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, todavía no lo denomina, o sea, todavía no sabe qué es derecha, izquierda, arriba, abajo, pero perdón, lo empieza a organizar desde cuando ve a la mamá y lo está lactando. O sea, cuando la mamá está lactando el bebé mira la cara de la mamá y al principio a nivel visual, pero eso también es perceptual, toda la cara está como, yo siempre digo, como un Picasso, está totalmente desalineado o está totalmente disperso en un espacio. Pero él empieza entonces a alinear, ¿sí? Por ejemplo, las cejas horizontal, la, la nariz entonces vertical, horizontal la boca, tenemos unos ojos, o sea, empieza a organizar su función visual, pero esa organización visual realmente es organizando un espacio, está organizando una figura en un espacio que más adelante es la que va a terminar organizando su cuerpo dentro también de un espacio que es el medio ambiente y me va a dar entonces el concepto de percepción espacial. La alineación postural, la activación en contra de la gravedad, que es muy biomecánico, ¿sí? Pero es esa reacción de enderezamiento y toda la que llamamos respuestas de perturbación. Son elementos que yo tengo que evaluar. Ah, que en este niño con este nivel tan básico, sí, en este niño tan nivel tan básico hay que evaluar todos esos procesos
que me van a permitir decir, sí, aquí es donde yo me puedo empezar a trabajar. ¿Le trabajo modulación de tono muscular o le trabajo estabilidad posicional? ¿Sí? ¿Qué le voy a trabajar? O inclusive yo puedo entonces mejorar esa base de sustentación inclusive en supino o prono. La teoría ecológica habla mucho de la interacción y que dice que la tarea básicamente pues depende de la eficacia de esa intención, esa acción como tal. O sea, que si el niño quiere levantar la cabeza y mirar a un lado, pues entonces mira a un lado y sonríe para que lo carguen. Ok, eso es entonces la eficacia, ¿sí? Y eso depende de la tarea, o sea, es muy centrado también en la tarea. O sea, quién hace la tarea, qué, cómo. Para los terapeutas, por ejemplo, esto es vital porque nos ayuda mucho a reconocer cuándo es el contexto de este niño. En este caso, Wilson, o sea, dónde está, qué hace, cómo lo estimulan. Cuando hacemos un plan casero, por ejemplo, tiene estas herramientas. ¿Quién, Wilson, qué? ¿Qué va a hacer entonces activaciones cefálicas? ¿Cuándo? Todos los días. ¿En dónde? Acostado, ¿sí? Boca arriba o boca abajo. ¿Por qué? Porque va a favorecer las activaciones o el control cefálico. ¿Cómo? Con apoyo desde el codo, con enderezamiento, o lo va a hacer entonces solo, pero con vigilancia cada 30 segundos. O sea, estos elementos son importantes reconocerlos y eso es lo que llaman la teoría ecológica. Sirve mucho, como les decía, sobre todo para hacer trabajos mucho más externos, cuando uno no tiene casi el control en el espacio terapéutico, sirve mucho. Pero la teoría ecológica ha ido evolucionando y tiene un concepto que la CIF maneja, que me parece tremendamente importante sobre la capacidad y el desempeño. Y es que a veces centramos mucho es qué hace Wilson y qué hace entonces, tiene la capacidad para levantar la cabeza, tiene reacción de enderezamiento, o sea, sí, no, sí, no. Pero la pregunta también es cómo está el desempeño, o sea, tiene el espacio adecuado para acostarse y levantar la cabeza todo el tiempo y a mí me ha pasado. Niño de 8 meses que me lo traen porque no gatea, pero ni siquiera se coloca boca abajo y tiene pobres activaciones cefálicas. 8 meses, yo lo evalúo y tiene toda la capacidad, o sea, está súper bien. Yo lo evalúo a nivel neurológico. Claro que tiene un retraso en el desarrollo psicomotor, pero yo le evalúo lo neurológico y el paciente no me muestra directamente alteraciones que puedan justificar, pues, pues la limitación a nivel funcional, en este caso el desarrollo sensoromotor de este niño. Y entonces empiezo a indagar sobre el proceso y encuentro que es un niño que no lo sueltan, no lo colocan en el piso, no lo dejan tocar el piso, cuando toca el piso boca abajo mismo lo cargan, que además entonces está bastante, podemos decir, gordito, o sea, que se amamanta bastante, que tiene poco gasto calórico, ¿sí? Porque pues como mantiene cargado, duerme, come, y es básicamente lo que hace, está muy abrigado, de pronto está en un clima bastante frío también, entonces eso hace que su desempeño no sea el mejor. Ahí básicamente estamos reconociendo que aunque él tenga la capacidad, tiene alterado en el desempeño, pero es básicamente una relación mucho más contextual, porque la mamá, porque la tía, porque la abuela no están estimulando adecuadamente o que tienen deprivaciones a nivel sensoriales y eso es lo que está llevando a tener una alteración. No estoy diciendo que no vaya a tener más adelante dificultad en la capacidad. Lo más probable es que esa entrada sensorial haga y esa limitación del desempeño haga que más adelante encontremos dificultades en la capacidad, pero que en el momento no los tiene o que al menos esa capacidad no explica por qué tanta alteración a nivel del funcionamiento. Esa es la teoría entonces que llamamos ecológica. También encontramos, entonces, por ejemplo, en la teoría ecológica hay conceptos importantes como la temperatura, la alimentación, la estimulación, que este caso no nos está básicamente dando muchísima información, ¿sí? Es muy información muy básica, elementos muy generales y nos está diciendo, bueno, en dónde vive, cómo se está alimentando o qué tipo de estimulación está teniendo. Entonces, al menos en este caso, estaríamos muy cortos para poder entonces revisarlo desde ahí.
Hay una teoría, perdón, que es la tarea o la teoría orientada a la tarea. Teoría orientada a la tarea es bien interesante y es, yo soy terapeuta ocupacional y para nosotros la tarea o la acción pues es muy importante, eso es como el eje del terapeuta ocupacional. Nosotros hablamos de actividad con propósito. Yo sé que los neurodesarrollistas también hablamos de actividad con propósito e inclusive Perfetti habla de subsidio, ¿cierto? Los elementos a utilizar, pero a qué quiero llevar, qué quiero llegar con esa actividad o con ese elemento. Esta parte de la teoría oriental a la tarea es bastante también interesante, sobre todo en pacientes un poco más grandes. No sé si en neurodesarrollo sí se aplica, pero es cómo nosotros podemos llevar al usuario para que pueda empezar a reconocer, ¿sí? La necesidad o la importancia del desarrollo de esa tarea o el cumplimiento. Y es que la teoría orientada a la tarea parte de un principio muy básico, es que el objetivo es la interacción en el contexto, ¿cierto? Eso es, el objetivo es la interacción en el contexto. Quiero volver a caminar, quiero gatear, ¿para qué gatea un niño? Para poder volarse, o sea, para poder desplazarse de un lugar para otro siendo independiente. Entonces, siempre hay como una intención, el movimiento corporal va a tener una intención, inclusive desde el pataleo en el útero de la mamá, el movimiento me está llevando a poderme sentir un poco más cómodo. Por eso es que pataleo como para abrir espacio y poder sentirme mucho más cómodo. Eso entonces es lo que llamamos teoría orientada a la tarea y el objetivo es que siempre estemos apuntando allá, a la tarea, o sea, a cuál es entonces el proceso y cómo entonces yo puedo solucionar desde lo motor. Hay explicaciones muy básicas, ¿cierto? Y quiero hablar de lo más básico y es que todos los seres humanos tenemos o buscamos el equilibrio, ¿cierto? El homeostasis, pero que la homeostasis se puede entonces llevar a diferente alteración. Por ejemplo, cuando tengo muchísimo frío. Si yo tengo muchísimo frío en este momento, entonces mi tranquilidad, o sea, mi homeostasis empieza como a alterar. Como yo no estoy ya cómodo, entonces ese es el estímulo del frío, y entonces empiezo a tener pues mucho frío, mi necesidad es, bueno, calentarme un poquito. Esa sería la necesidad. Dentro de eso, eso me genera, si no voy a solucionar, digo, tengo mucho frío, empiezo a abrazarme, empiezo a tocarme, ok, o sea, pues solucione y tengo que ir a solucionar. La solución es ir a buscar entonces una chaqueta para poder entonces calentarme y poder cumplir, ¿cierto? O ajustar esa necesidad. Así es el ser humano, o sea, básicamente. En Wilson, por ejemplo, o en los niños, hay una tarea que es inherente en los niños, que es la exploración del medio. Cuando un niño nace, lo que hace es básicamente estar interactuando. O sea, un recién nacido lo que hace es mirarse las manos y mirarse los pies, y ahí lo que está haciendo es favorecer la movilidad. Esa movilidad que más adelante me va a llevar a organizar la vía piramidal. Y esto es clave porque él está explorando a nivel visual, ¿cierto? A nivel táctil, pero a la vez está dándole información a otras estructuras para que se desarrolle a nivel neurológico. En ese contexto, pues una de las funciones o actividades más importantes en los niños es el juego. Pues hablando de Wilson, buscaríamos cómo el juguete puede entonces ser ese elemento que me permita, por ejemplo, llevar a tener mayor activaciones cefálicas, o sea, lograr el control cefálico a través de la tarea. En este caso, la tarea como tal sería el juego, ¿sí? O sea, esa sería como la acción. Yo puedo meter diferentes herramientas ahí, pero sería el juego. Y cómo desde el juego yo puedo entonces empezar a favorecer esa intención para que pues solo con jugar y que el juego lo muestre el papá, o cómo puedo modificar también el ambiente para que pueda tener eh, pues las herramientas de estimulación. Pues todos creo que utilizamos el juego como una herramienta en neurodesarrollo, utilizamos mucho el juego como una herramienta, como un objetivo y como un fin, ¿cierto? Como objetivo y fin, porque el juego es eso, objetivo y fin. Pero sabemos entonces que a través de una actividad estructurada que incluya, por ejemplo, un juguete o incluya entonces un juego como tal, el que sea, yo puedo favorecer niveles interesantes a nivel sensoromotor. Lo más chévere es que la teoría orientada a la tarea recoge
teorías o postulados como los de Margaret Root, en donde plantea que el desarrollo motor, si no neurológico, sino el desarrollo motor de los seres humanos, pues está en movilidad. Primero movilizamos, después entonces estabilizamos, después movilizamos y estabilizamos para terminar en función o terminar en destreza. Esos son principios muy importantes a nivel de intervención en neurodesarrollo porque reconocemos que sin la movilidad, lo más probable es que no tengamos estabilidad y sin la movilidad y la estabilidad, pues no vamos a tener función. En ese orden de ideas, la teoría orientada a la actividad retoma esos elementos que son determinantes y además porque todas las actividades de la vida diaria, todas tienen estos componentes. Cepillarme tiene movilidad y estabilidad. Y al final, si yo me cepillo adecuadamente, sería destreza. Amarrarme, caminar, tiene movilidad sobre estabilidad. O sea, todas las actividades tienen ese principio. Entonces, es muy interesante cómo la teoría orientada a la actividad me favorece o me puede llevar a que tomando elementos de la actividad misma pueda entonces nosotros llegar a favorecer el proceso. Si a esto le sumamos que si es una teoría orientada, pues una tarea en donde sea muy bibliográfica, recuerden el concepto, bibliográfico significa que sea muy relacionada con la historia de vida del sujeto, pues me puede favorecer mucho más porque me lleva a recordación, a engramas, ¿cierto? Podemos utilizar acá el de planeamiento motor eh, y podemos entonces utilizar esos engramas y tener mejores resultados. Eso es pues lo que me diría la teoría. Teniendo eso en cuenta, y eso es lo que los marcos que quería contarles, de todas formas les pasé unas copias para que podamos profundizar con esa parte, es, bueno, ¿cuál sería la mejor teoría? O al menos hablando el caso de Wilson, o uno se casa solo con una teoría y esa es la que aplica para todos los casos, o bueno, ¿cómo haríamos nosotros? Y pues la verdad, no hay como un consenso general de cuál es la mejor teoría porque inclusive la teoría refleja puede responder en momentos dados con diferentes patologías, con diferentes casos, ¿sí? Con diferentes pacientes y también en diferentes profesionales. Eso depende, como les decía, de la profesión, eso depende también del nivel de formación, del nivel de experiencia que tenga el terapeuta y el ambiente como tal. Pero quería como terminar esto y es que lo que yo hago es como mezclar varias teorías, o sea, como de encontrar elementos de cada teoría y que cada teoría me vaya como colocando a nivel visual cuál sería el mejor proceso, tanto de evaluación como de intervención de este paciente. Y esto es lo que pues planteé, o sea, normalmente podemos plantear desde diferentes teorías. Y es que desde cada teoría yo puedo hacer como un reconocimiento de las limitaciones del paciente. Esto así tan bonito, como digo yo, o sea, como tan organizadito, pues a veces no es tan viable. Yo soy más como de papel y de recoger diferentes elementos y de estar como también compartiéndolo con otros profesionales para mirar a ver qué podríamos ajustar y qué podríamos modificar. Entonces, en el mundo real es más bien así. Yo sé que hay como bastante letricas y bastante estructura acá, pero quiero mostrarles que este es como el modelo que yo hago, ¿cierto? Esto ya es más personal, pero que a mí me ha ayudado mucho para poder explicar cuando yo tengo un caso, explicarme, porque es básicamente explicarme con todos los elementos que yo pueda identificar en ese sujeto y que si tengo el apoyo de otro profesional, le pueda explicar y que me pueda aportar para poder trabajar a nivel interdisciplinar. Me ha servido mucho con fonoaudiólogos, con los terapeutas físicos, cuando estamos como organizando un plan de intervención con un paciente, por ejemplo, en este caso, un paciente con parálisis cerebral. Entonces, se los voy a contar un poco, si tienen alguna pregunta también, y si quieren de pronto apoyarme. En el caso de Wilson, es muy básico, lógicamente, el caso, pero si quieren de pronto hacerme, o sea, podemos entre todos como ajustar algo. Yo pienso que podríamos colocar desde esta teoría acá, pues con muchísimo gusto los escucho. Algo importante
Primero es, pues, que es un niño de 24 meses, que tiene una parálisis cerebral, tiene una cuadriparesia espástica, ¿sí? Me dice que es una cuadriparesia espástica moderada porque Ashworth salió dos, ¿no? Dos en Ashworth, a nivel general, en todas las estructuras. Y entonces, lo primero que tenemos que identificar dentro de los procesos o desde las teorías es que, pues, él tiene 24 meses y apenas está sosteniendo la cabeza, ¿sí? Dentro de eso, si apenas está sosteniendo la cabeza, que en promedio los niños están sosteniendo la cabeza a los 3 meses de edad, pues resulta entonces que nosotros hacemos un cuadro, ese que está arribita, que les estoy mostrando acá, y entonces hago una escala de 0 a 24, él está en 3 meses, ¿sí? Y todo esto, toda esta línea que está aquí, es lo que llamamos entonces, o lo que se llama en neuro, se llama una zona de penumbra o una zona de riesgo. Y definitivamente esa zona de riesgo ya es una alteración sensoromotora grave. O sea, sí, es lógico, pues si no levanta la cabeza a ese nivel, pues es una alteración sensoromotora, pero ya estamos hablando de una alteración sensoromotora grave y lo más probable es que sí, en algún momento pueda ser irreversible. O sea, cuando digo irreversible, es que los procesos o las alteraciones biomecánicas y sensoromotoras se pueden dar, pueden ser tan altas que el paciente no desarrolle o no vaya logrando, no vaya progresivamente logrando un desarrollo sensoromotor para decir, no, es que en 6 años estaría caminando. La proyección de este paciente es que inclusive va a tener alteraciones, muchas alteraciones sensoromotoras y biomecánicas que lo van a llevar a deformidad, a problemas respiratorios, que recuerden que muchos de nuestros pacientes con parálisis cerebral espástico, la cuadriparesia, terminan, por ejemplo, con neumonías recurrentes, que son los que acaban con la vida del paciente. O sea que la proyección de vida, pues, no es la más adecuada. Yo puedo utilizar diferentes teorías. Por ejemplo, si yo utilizo la teoría jerárquica, yo diría, sí, yo podría decir, no, pero es que la teoría jerárquica me dice que la corteza, que el área 4 y el área 2, 3, 2, 1 fue el que se dañó. Por lo tanto, tiene una alteración, ¿cierto? Bastante motora, sensoromotora, bastante grande y que lo que se dañó, entendiendo entonces desde esa función jerárquica y desde la neurofisiología, es que se dañó el piramidal, ¿sí? Área 3-4, o sea, toda la vida, o la corona radiada, que es la que conforma esa área 4 y 3-2-1, dañó entonces la vía piramidal. Es un paciente con alteración en el movimiento voluntario. Y aquí la teoría jerárquica me da los primeros elementos, que son muy interesantes. Es que el movimiento voluntario está conformado por qué, o para que haya movimiento voluntario debe tener qué. Pues 4 elementos determinantes y transversales a todo ser humano, que es la movilidad, el tono muscular, la fuerza y la resistencia. Si yo, por ejemplo, manejo la teoría jerárquica, ¿qué tengo que hacer en ese paciente? Evaluar los rangos de movilidad, evaluar el tono, evaluar la fuerza y evaluar la resistencia. Porque la teoría me estaría diciendo que eso es lo que está entonces alterando el proceso. Hay que también entender que cuando hay una lesión del área 4 y 3-2-1, normalmente el paciente queda con todo el concepto de la paresia, por eso tiene una cuadriparesia, pero termina con otro elemento bastante importante que es que la espasticidad, ¿sí? Esa espasticidad, miren que viene de una teoría que es la teoría refleja, porque el paciente tuvo una alteración en un nivel reflejo que me lleva a esa hiperreflexia. Todos los tendones, o teóricamente los tendones, el aparato de los órganos de Golgi y los usos neuromusculares que lo revisamos en la primera clase, me llevan a una respuesta muy alta refleja. Y eso le llamamos una hiperreflexia. Y esa hiperreflexia entonces se va a generar o me va a responder con una espasticidad. Lo interesante es que la espasticidad me lleva otra vez a esa hiperreflexia que me coloca otra vez en ese nivel reflejo. O sea que la teoría refleja me estaría explicando o diciendo, mire que aquí el mayor problema, que es esa hiperreflexia, se está viendo en la espasticidad. Esa espasticidad sería la prioridad desde una teoría refleja.
O sea, desde la teoría refleja yo digo espasticidad. Y lo hemos hecho muchas veces cuando pensamos en un niño con parálisis cerebral y vemos el tono muscular alterado, ¿qué hacemos? Modular tono muscular, esos son como los objetivos, modular el tono muscular. Pues si nosotros pensamos en esa parte modular tono muscular, lo más probable es que estemos pensando consciente o inconscientemente en una teoría muy refleja. Si es la jerárquica, no, estaremos pensando en movilidad, tono muscular, y ojo, que tono muscular ahí tendría espasticidad, ¿cierto? Entonces también estaríamos, pero estaremos pensando primero en la movilidad. Movilidad, tono muscular, fuerza y resistencia. Eso es de la teoría jerárquica. Después de eso, entonces, teniendo como transversales la teoría jerárquica o refleja toda la parte del movimiento voluntario o la espasticidad, lo que me lleva a qué? A una alteración del desarrollo psicomotor. O sea, en general, él tiene desde la teoría que yo lo revise y obviamente tiene una alteración en el desarrollo psicomotor, ¿sí? Sino que ya lo podríamos identificar que es una alteración sensoromotora grave. Mire que la teoría de los sistemas me dice, listo, es definitivamente una alteración en el desarrollo psicomotor y hay que mirar todos los elementos. Y como la teoría de los sistemas revisa el desarrollo sensoromotor y el control postural desde los elementos sensoromotores, pero también desde los elementos biomecánicos. Entonces, a mí no me interesa, o sea, a mí no solamente me interesa la movilidad, cómo están los rangos de movilidad, el tono o la fuerza o la resistencia. Desde una teoría de sistema, yo tendría que decir, ojo, ¿cómo está? ¿Está alineado? ¿Sí? ¿Está cargando peso? ¿Cómo está la base de sustentación? ¿Cómo está el centro de gravedad? ¿Cómo está la estabilidad? O sea, volvería a esos elementos, ¿sí? Pero además la teoría de sistemas me dice, ojo, ¿cómo está esa función vestibular? ¿Cómo está esa función auditiva? ¿Cómo está visual, oculomotora? ¿Cómo está esa función auditiva? Porque lo que hace él o lo que nos dice es que él tiene una alteración en ese desarrollo psicomotor por toda la interacción de diferentes sistemas, desde lo visual o lo auditivo. Y mire que por ahí el caso nos decía, responde más visual que auditivo. Por eso todos los niños con parálisis cerebral hay que pedirles, y eso es un protocolo en Colombia al menos, no sé si es un protocolo para las personas que nos están acompañando de otros países, pero en Colombia hay un protocolo en donde todo niño con lesión neurológica se tiene que hacer los potenciales evocados auditivos y potenciales evocados visuales, para poder establecer cuál es la recepción neurológico a nivel del cerebro de esa función sensitiva, visual o auditiva. Entonces, tenemos que saber cómo están y además entonces también hacer todo un proceso de reconocimiento, evaluación, para poder entonces después revisar y así organizar la actividad con propósito. También la teoría, por ejemplo, oriental a tarea, pues está todo relacionado con el juego, pero con el juego yo puedo favorecer la alineación, la carga de peso, la centro de gravedad, la estabilidad. O sea, es orientada a la actividad, es el juego como tal, pero ese juego tiene que tener un propósito y unos elementos. Pues yo puedo ahí mezclar con teoría de sistemas y empezar entonces a organizarla. Y definitivamente la teoría ecológica entonces me podría responder del reconocimiento de ese juego, si ese ambiente, cómo me puede favorecer, si está alineado en la casa. Esto me pasa muchísimo. Yo trabajo alineación con niños todo el tiempo en la terapia, pero en la casa está todo, pues, todo como un gancho, todo desalineado y eso pues me altera el proceso. Entonces, como desde también lo ambiente y desde lo ecológico yo puedo empezar a como a revisar y dar recomendaciones dentro del proceso. Miren que yo puedo recoger desde las diferentes teorías y verlas dentro de un espacio y eso me van dando elementos. Yo no tengo que decir, no, yo solo me casé con la teoría refleja y entonces solo por teoría refleja yo le voy a trabajar espasticidad y trajo solo espasticidad. No, porque pues, lo más posible es que con la espasticidad estés trabajando otros elementos y estemos combinando pues otras herramientas. Lo chévere de esto es que no solamente me sirve para saber qué evaluar, o sea, porque yo tengo que evaluar la estabilidad, tengo que evaluar el movimiento, la movilidad, o sea, yo tengo que hacer todo el proceso de evaluación, me ayuda a hacer una mejor evaluación, sino que también me va a permitir más adelante medir
los procesos, o sea, comparar los resultados y establecer entonces mis actividades. ¿Qué actividad sería la más adecuada para este niño? No sé, yo pensaría un juego en donde él tenga que entonces estar alineado con cargas de peso cargas de peso adecuadas, en una posición como prono con apoyo en antebrazos, buscando pues ir reorganizando la función sensoromotora lo más que se pueda. Posiciones entonces en antigravedad y posiciones entonces en donde haya la menor estimulación de los reflejos para que pues esa hiperreflexia no se aumente, por lo tanto entonces no haya aumento de la espasticidad. Esos son todos elementos que yo puedo empezar a reconocer dentro del sujeto y que me permite estas teorías. Entonces, básicamente se trata de esto, que nosotros podamos recoger todos esos elementos. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana lo que vamos a empezar a hacer es reconocer estos elementos, eh, reconocer estos elementos, qué pena, me perdí por aquí, ya. Reconocer todos esos elementos, pero cómo es que se organizan y cómo el sujeto va pasando para poderlo aprender. Y entonces la próxima semana vamos a ver, ya empezar a ver aprendizaje motor. ¿Sí? Esos son los elementos que tenemos. Hemos visto tres clases, de pronto muy teóricas, pero en donde nos va a dar bastante proceso o herramientas de análisis y después de eso vamos a aplicarlas en cómo aprende ese sujeto, que son las teorías de aprendizaje motor, o sea, cómo es que nosotros vamos adquiriendo esos procesos, desde los reflejos y cómo integramos los reflejos a la reacción de enderezamiento, o no sé, cómo organizamos la parte del equilibrio y la ubicación espacial y las reacciones posturales, a cómo nosotros retroalimentamos, ¿sí? Esa organización postural y cómo también en neurorehabilitación favorecemos que el paciente vuelva a aprender lo que había aprendido o desarrolle las capacidades más eficientes posibles a nivel del control motor, teniendo en cuenta sus limitaciones, porque a veces hay pacientes que no van a recuperar todo, porque pues tienen una serie de limitaciones bastante grandes. Esto es básicamente la clase número 3. Ahí vamos en el proceso. Vamos a tener una clase muy chévere que es la clase número 4, pero mi recomendación es que vean los videos, que puedan leer las copias. Les voy a dejar también este video, copias. Les voy a pasar de una vez las copias de aprendizaje motor, que es bastante interesante. Y ya nos vamos metiendo ahí progresivamente a toda la parte de las mejores técnicas o estrategias para ir favoreciendo el control motor y que un control, como les decía, el mejor control posible con las limitaciones que queda el paciente, pero sobre todo que nos permita a nosotros desarrollar esa capacidad de análisis dentro de los procesos. O sea, esto es un curso más de análisis sobre esos procesos técnicos, que están muy chéveres las técnicas, sí, y la vamos entonces a revisar algunas, pero que podamos nosotros superponer un poco más elementos y categorías a esto es lo que nos va a hacer mucho más específicos, ¿sí? A la hora de plantear unos objetivos de intervención con nuestros pacientes, por lo tanto, con mejores resultados. De verdad quiero agradecerles todo este tiempo que me escucharon. De verdad, gracias. Espero que la actividad haya sido, pues, o que aporte dentro de este proceso de formación. Igual es una partecita más de todo esto, es un engrama, ¿sí? De estas 9 clases que vamos a revisar. Quiero agradecerles de verdad nuevamente su presencia y bueno, cualquier cosa, cualquier comentario, no olviden por ahí hacer comentarios en Estoy Aprendiendo, en nuestros espacios, eso me ayuda muchísimo. Y bueno, nos veremos. Hoy tengo algunas actividades ya presenciales, les estaré contando para que nos veamos presencialmente y podamos como trabajar ya en espacios mucho más dinámicos sobre esta parte de control motor, neurodesarrollo y bueno, neurorehabilitación. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, los escucho. Buenas noches, Glusman, y buenas noches para todos. Buenas noches. Eh, Imagínate que en este momento precisamente tengo un niño con parálisis cerebral
y estamos haciendo pues el manejo con fisioterapia. Entonces, en este momento, pues la pretensión de fisio es iniciar marcha. Sin embargo, si el paciente se pone en pronación, no hay, no hay control de la cabeza, la deja caer, no tiene fuerza en la cintura escapular, no hay el suficiente tono muscular. Eh, si lo ponemos en sedente, también tiende a dejar caer el cuerpo, aunque mantiene la posición sedente por un tiempo, pero pues va perdiendo la posición, ¿sí? Y la pierde y la mantiene de pronto dentro de un rango de estabilidad, pero luego pues definitivamente no la puede sostener. Entonces, llegamos a un punto donde la fisioterapeuta me decía que ella partía era de la parte superior, o sea, de lo más alto que era mantener la marcha. ¿M? Sin embargo, pues yo le decía eso a ella y ella me contradecían que no, que había que partir de la parte más elevada, o sea, de la posición de bípedo, ¿sí? Entonces yo no sé, en este momento pues tengo esa contraposición ahí, no sé cómo manejarla. Bueno, sí, estamos hablando ya del trabajo en equipo, ¿no? Lo Ujú, que sí es claro es que si no hay, ok, recuerden que lo más importante para el control postural, no hablar de control motor, sino control postural, es la estabilidad. Yo creo que desde ahí lo puedes plantear. Si no hay elementos que dan estabilidad, cualquier posición más alta, entre más alta, por ejemplo, si no hay estabilidad en prono con apoyo en antebrazos, lo más probable es que no haya estabilidad en sedente. Por lo tanto, lo más probable es que no haya estabilidad en gateo y lo más probable es que no haya entonces en bípedo, porque pues el neurodesarrollo o el control motor requiere estabilidad. Ese es el principio básico y eso lo toman todos los autores. Por ejemplo, el libro que les pasé en PDF, ahí está pues muy claro en un grama, pero pues ese es el elemento, o sea, la estabilidad, eso es como el principio de todo. El problema entonces es que sí, hay personas que buscan o profesionales que buscan el nivel más elevado porque teóricamente si yo le hago lo más difícil, o sea, si usted aprendió con lo más duro, pues aprende con lo más, con lo le queda más fácil, lo más suave, ¿cierto? Eso es algo que se maneja muy y también en el mundo, pues en el lenguaje popular. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando no hay estabilidad, entonces los límites de respuesta en contra de la gravedad disminuyen. En otras palabras, hay riesgo de caída. Y por lo tanto, como hay riesgo de caída, las compensaciones que tiene que hacer el sujeto son más amplios. Por lo tanto, las alteraciones biomecánicas, desalineación, compensación, son más altas. Yo siento que es importante que puedan discutir eso, porque lo que yo les decía, lo más importante para los padres de familia, lo más importante para el paciente, lo más importante para muchas personas es que caminen. Pero si caminan, si los elementos básicos para hacerlo, eso es como hacer una casa, colocarle solo ladrillo y no hacerle cimientos. Y todas las teorías apuntan a eso, inclusive desde la más básica que vimos hoy, que es Charrington, ¿cierto? Que la teoría refleja que él dice, sí, pero hay que tener una estructura osteomuscular para poder funcionar, para poder dar respuesta a esos reflejos. Entonces me siento que hay que, de todas formas, volver a sentarse desde lo teórico y como desde alguna parte de la evidencia, porque puede haber algunas dificultades o algún riesgo. Y recuerda que dentro de los procesos terapéuticos hay que disminuir toda la tendencia de riesgo. Entonces, lo que tú puedes argumentar ahí como para hacer, yo entiendo como la situación, porque es otro colega, es que definitivamente el riesgo que puede experimentar el paciente puede ser más alto. Y si lo lograra y caminara,
pues a costa de que de puras compensaciones que lo más probable es que no le vayan a ayudar mucho. No sé, hasta ahí podría, lo que podríamos es también pasarle los libros y decir, mire, pues de todas formas la literatura está acá, de todas formas hoy hay fisios acá, ¿cierto? Hay fisioterapeutas que nos puedan como ayudar, ¿sí? No sé, porque este espacio pues es para eso, ¿no? Que podamos como debatir, que puntualmente, ¿no? Ok, creo que hoy no tenemos entonces fisioterapeutas, ¿sí? Denme que vi, creo que dice Merce, ¿sí? ¿Levantaste la mano? Es que no tengo acá, no lo veo, pero pues sí, puedes abrir el micrófono y sí, Merce. Sí, te escuchamos y algo, Merce, te escuchamos. Bueno, sí, bueno, no sé, no tenemos ahorita, pero entonces sí, de todas formas, yo, Hola, ¿me escucha? sí, hola, Hola, sí, hola. ya, mm, sí, te Bueno, mi escucho, nombre es Mercedes Montoya, soy ok, fisioterapeuta de Fisio, enfermería. súper, Sí, soy fisioterapeuta, gracias. respondiendo o pues complementando lo que decía la colega o terapeuta. Puede ser, no de pronto que la terapeuta quiera poner al niño de pie como para iniciar la marcha, sino que pues nosotros lo hacemos de otra forma, puede ser con una ayuda de un aditamento, con una prótesis, con una órtesis, pues y con eso logramos pues la estabilidad de miembros inferiores si el niño le están usando lo están haciendo poner de pie e iniciar la marcha con una órtesis, pues se podría trabajar desde mi punto de vista la estabilidad de miembros inferiores y así lograr de pronto también una estabilidad de tronco, pero con ayuda de una órtesis. Por ejemplo, hay caminadores que uno se fija, pues nosotros utilizamos unos fijadores que son, no sé si los han visto, que se adaptan al cuerpo del terapeuta y del niño y pues uno puede hacer ejercicios de miembros inferiores ayudando al niño a una movilidad articular de miembros inferiores, de cadera, incluso de tronco, pero estabilizándolo con el mismo aparato y pues con el cuerpo de nosotros, porque es un aparato que está fijado a nosotros. Puede que se use así o no sé donde ella trabaja lo utiliza. Nosotros cuando trabajamos con niños con parálisis cerebral o con una alteración neurológica, pues tratamos de buscarlo una órtesis para que nos facilite el trabajo de bipedestación. Ok, No sé si será correcto o no será correcto dale, la forma, porque como nosotros como fisioterapeuta vemos en la rehabilitación más al movimiento, o sea, más de lograr un movimiento. Sí, o perfecto, sea, de mantener arcos de movilidad, que con el movimiento se logre aumentar el tono muscular, incluso al moverlo se logra también la resistencia muscular. Sí, o sea, nosotros, pero siempre lo hacemos como basándonos más en el movimiento. Sí, o sea, en movimiento, en grupos musculares más grandes que nos den una estabilidad. No sé si nosotros lo hacemos desde nuestro punto como terapeuta, no es adecuado o pues si lo hacemos, no sé. dale, Merce, Hay gracias, también el enfoque que dale, tenga el sí. terapeuta a esa. Ah, bueno, Mercedes, sí, es muy interesante, tocaste un tema bastante chévere. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con un trauma cronioencefálico que lo más probable es que no vuelvan a marchar, o sea, que la lesión fue tan complicada que no van a lograr marcha. Pero yo, ¿qué hago? Coloco en sedestado, y son pacientes que no tienen mucha activación, pero yo los coloco, por ejemplo, en sedestadores y los coloco en bipedestadores. ¿Y es por qué? Básicamente porque lo que queremos es brindar sensación, ¿sí? A nivel postural. Eso se llama o está dentro de un marco que es brindar sensaciones posturales.
Cuando él está sentado, vuelve el cerebro y el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio reconocen posicionamiento como el sedente o el bípedo. Y eso es importantísimo a nivel de la función, ¿cierto? De los sistemas. Y yo no estoy trabajando marcha con ella, estoy trabajando básicamente ese posicionamiento que le va a ayudar y que es necesario. Y en este caso, por ejemplo, Mercedes hizo algo y hizo una referencia. Buscamos con aparatos externos qué estabilidad. Y esto es muy interesante, es el paciente tiene que tener estabilidad. Lo ideal es que lo tenga intrínsecamente, o sea, que el sujeto mismo tenga la estabilidad. Pero si no tiene la estabilidad, ¿yo qué puedo hacer? Buscar estabilidad externa con aparatos. Y claro, ahí está perfecto, pero debe estar enmarcado en eso. O sea, es que yo le brindo, si el paciente no tiene la estabilidad, yo tengo que brindarle la estabilidad y ayudarle con la parte de la estabilidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿todo el tiempo va a utilizar esa estabilidad? O sea, ese aparato, perdón, esa estabilidad externa, esa es la pregunta, porque si no, el paciente se va a volver totalmente dependiente y lo otro que tenemos que mirar es, ¿será que en una posición más baja no puede lograr esa estabilidad? Y si lo logramos después en una posición intermedia, esa estabilidad a nivel intrínseco, para después lograrlo más adelante. Eso es lo que hacemos en neurodesarrollo, dar las herramientas para que él mismo vaya logrando la estabilidad. Pero va a llegar un momento en donde hay pacientes que no van a lograr la estabilidad. Hay pacientes que no están avanzando mucho en su estabilidad y hay que hacer lo que Mercedes dice. Claro, ¿qué hacemos? Le brindamos la estabilidad externa para poder entonces hacer el proceso. Entonces, lo que decía ahorita la compañera, había que revisar el fisio es el propósito de ponerlo a caminar, pero entonces lo pone a caminar con esas herramientas de estabilidad y esas herramientas de estabilidad van a ser para siempre o solamente son de apoyo, pero además de eso se le está dando todo un plan de tratamiento también en otras posiciones para que lo desarrolle, que ese sería lo ideal. No trabajar solamente, pues yo no trabajaría solo marcha con apoyo externo, sino que también estoy trabajando a marcha para que tenga la experiencia, pero a la vez estoy haciendo todo ese proceso también en posiciones intermedias e inclusive bajas. En Wilson tendríamos que hacer posiciones bajas para poder lograr ir desarrollando a nivel neurológico y el control motor esa estabilidad necesaria para cuando más adelante pueda marchar por sus propios medios. Recuerden, hacerlo lo más eficiente desde el control motor, pero con los residuos o con las limitaciones que el paciente quede. Pero entiendo como los elementos y Merce, me parece que está bien, o sea, brindar la estabilidad. Y volvemos al principio, el control motor es estabilidad. Muy bien. ¿Listo? Vamos con Adriana. Adriana levantó la manito. Sí, Adriana, ¿no? ¿Levantaste la mano? Ah, bueno, listo. Pues no sé. Bien, no sé, si tienen alguna pregunta, Merce, ¿cómo quedamos? La compañera no vi quién preguntó, ah, pero cualquier cosa podemos sacar después el espacio para hacer una discusión bien interesante sobre eso. Y de eso se trata, que tengamos más herramientas para poder discutir desde el proceso y centrarlo desde el control motor. Muy chévere. Muchísimas gracias por el espacio, por las preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo más, ¿no? Mercedes, ¿quieres completar algo? ¿Complementar? ¿No? Mariana, bueno, entonces, ok, Mercedes. No, pues, ¿qué le iba a decir? No, pues quería pues ayudar a la compañera porque a veces pues no llegamos como a cumplir los objetivos por esa misma razón de que no tenemos una buena comunicación entre los profesionales y los objetivos de uno a veces no son los mismos objetivos del otro, o sea, y no quiere decir que esté mal, sino que a veces yo quiero, la familia quiere que el niño camine, que el niño corra o que la persona adulta que ha tenido un trauma
cráneoencefálico, raquimedular o que ha tenido una isquemia cerebral con compromiso neurológico, camine y que sea la misma persona y pues eso hace que los objetivos no sean realmente claros y que querramos más que todo satisfacer al paciente o al acompañante del paciente y no pensar muchas veces en el paciente y en lo que siente. En caso de los adultos y pues en los niños, pues a veces se les dificulta porque uno dice, no, que eso es fácil, pero la rehabilitación no es nada fácil para una persona cuando ella está desde el otro lado. Sí, Entonces, más que todo como eso, como una reflexión de que nos bueno. pongamos también en el, en el sentir de la otra persona. Ya, Merced, bueno, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. No, Bueno, en gracias 15 a días ustedes. tenemos aprendizaje motor. Bienvenidos a ese espacio. Ya les voy a colocar en la plataforma Classroom alguna información. Va a estar bien chévere. Por favor, revísenlo. Y les voy a colocar una, digamos, tarea, otro casito para que puedan revisarlo. Y también me gustaría que lo hicieran, bueno, muy, muy informal, pero que lo hicieran y si podemos compartirlo, súper bien. Para los que quieran eso, compartirlo la próxima semana, si un momentico, o me lo quieran compartir a mí y lo podemos revisar, chévere. Entonces, es un caso bastante, bastante interesante. Bueno, el objetivo es que podamos seguir entonces aprendiendo, revisando. Muchísimas gracias por estar. Muy buena noche. Descansen.